Esta tarde, en que iniciamos las actividades académicas del mes del abogado y la abogada, nos convoca acá un acontecimiento que es importante para la comunidad jurídica, como lo es dar cuenta de una nueva publicación en el campo del derecho público y administrativo costarricense. Se trata, como le indicaba el presentador hace unos momentos, del compendio de leyes sobre expropiación forzosa, comentado, anotado y con jurisprudencia administrativa y judicial, obra que constituye el más reciente aporte del jurista nacional Daniel Rojas Pochet, quien en este país es sin duda uno de los estudiosos más destacados en la temática expropiatoria. Don Daniel, y es importante recordarlo, laboró en la Procuraduría General de la República justamente en el área de Derecho Público y la atención de las diligencias judiciales de expropiación formó parte de su actividad cotidiana en ese órgano asesor del Estado. Además, ha realizado estudios especializados en la materia y es autor también del Manual de Expropiaciones en la legislación costarricense. Este texto vio la luz en el año 2010 y hay que decir que hoy por hoy es referencia obligada para quienes incursionamos con alguna frecuencia en este delicado tema de la expropiación. Pero más importante aún es destacar que la trayectoria profesional de don Daniel como abogado litigante se ha desarrollado indisolublemente unida al tema expropiatorio. No en vano, recuerdo cuando me llevó su primera tarjeta de presentación y abrió oficina, el bufete llevaba el significativo nombre de lex expropiandi, y es que verdaderamente el autor ha desempeñado un intenso trabajo ante los tribunales de lo contencioso administrativo, particularmente ante el juzgado de la materia y el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso, este último cuya sección primera integro ya desde hace más de un lustro. Por eso, yo soy testigo de primera mano de su labor profesional en la defensa de los diversos asuntos que ha atendido en esta materia, defensa que siempre ha sido leal, cuidadosa y bien fundada. Permanentemente, en sus alegaciones, tanto escritas como orales, nos pone a los jueces que tenemos asignada esta materia frente a la más moderna doctrina, cuenta con un amplio conocimiento de la jurisprudencia nacional e internacional y además con un importante repertorio de conocimientos en materia técnica de avalúos, aspecto este último que no es de frecuente manejo por quienes litigan con alguna frecuencia en esta jurisdicción especializada y particularmente en esta materia de expropiación, en donde el tema de valoración de inmuebles y derechos es el pan de cada día. Debo decir además que está siempre atento a los nuevos precedentes judiciales y que siempre de manera respetuosa, don Daniel nos ha señalado errores o desatenciones en las resoluciones judiciales. Todo en aras de que en el tratamiento judicial de los diversos tópicos que involucran la institución expropiatoria sea tratado adecuadamente y se ajuste a las normas y principios fundamentales que la regulan. Ricos e intensos han sido, por ejemplo, los debates en el ámbito jurisdiccional con su intervención sobre la forma y los métodos que deben regir la valoración del daño al remanente en las expropiaciones parciales de inmuebles decretadas por las autoridades públicas, también sobre el mejor modo de indemnizar las servidumbres administrativas o bien sobre el tema de los derechos comerciales que resulten afectados en virtud de un despojo de esta naturaleza. Ese especial interés por estos temas se manifiesta finalmente en la participación activa que don Daniel ha tenido en diversos procesos de control de constitucionalidad a los que él ha acudido cuando estima que la normativa o bien la jurisprudencia emanada de nuestros tribunales es contraria al parámetro de constitucionalidad. Todas estas referencias que acabo de hacer sobre el licenciado Rojas Pochet resultan indispensables y he estimado importante hacérselas saber para comprender que la obra que hoy se presenta y cuyos aspectos esenciales me voy a permitir reseñar en un momento, es fruto del trabajo constante de una persona cuya inquietud académica, estudios formales y práctica forense le califican sin ningún género de duda para este tipo de trabajo intelectual, cuyos resultados resultan más que halagüeños. Sobre el contenido del compendio, estimo indispensable hacer por lo menos 4 reflexiones muy concretas. Creo que por el tiempo asignado no me va a dar tiempo para mucho más. La primera de ellas es que debe reconocerse en el libro el esfuerzo encomiable de recopilación
y ordenación de las múltiples leyes, reglamentos y manuales que regulan la expropiación forzosa en Costa Rica. Este es un trabajo que no tiene parangón, no existe a la fecha un documento similar. Labor titánica esta de recopilación, que además del libro se desprende que ha sido esmerada, cuidadosa y sobre todo paciente, dado que, como es propio del derecho administrativo nacional, la regla es la dispersión normativa y el tema expropiatorio, por supuesto, no es la excepción. El trabajo tiene la virtud de que en un solo documento dota al lector y lectora de todos los textos vigentes actualmente, y en cuanto a la ley de expropiaciones, que llamaremos ley general para estos efectos, contiene las diversas reformas que ésta ha sufrido en los últimos años. Reformas que desde mi perspectiva han sido demasiadas, pero aún insuficientes para regular adecuadamente el tema. De hecho, la diversidad normativa que se encuentra en el texto es tal que ante nuestros ojos aparecen leyes que con dificultad hubiéramos imaginado que regulaban de algún modo el tema. Para citar dos ejemplos únicamente de toda la vasta normativa que incluye el libro, el Código de Familia. ¿Quién diría que en el Código de Familia nos vamos a encontrar alguna cuestión sobre el tema expropiatorio? Bueno, vean ustedes que este código, en el capítulo sobre la tutela, en el artículo 216, tiene una norma que exime de la autorización judicial al tutor cuando la venta de un inmueble del pupilo es producto de un procedimiento expropiatorio. Es decir, ahí hay la eliminación de un requisito, de un obstáculo en caso de tutela, para la realización de trámites expropiatorios, con la finalidad de que un tutor pueda, por ejemplo, aceptar en sede administrativa un avalúo y proceder al traspaso sin necesidad de autorización judicial ni de ir a la vía judicial. Esto es muy llamativo. Y además tenemos normativa y acuerdos internacionales en donde también se regula el tema de la forma más interesante posible. La ley de aprobación del acuerdo de sede del Comité Internacional de la Cruz Roja, por ejemplo. Ahí don Daniel lo incluye en el texto y aparece una norma que dispone, conforme a los acuerdos internacionales que ahí se están aprobando, que los locales que ocupe la Dirección Regional de la Cruz Roja Internacional no se pueden expropiar, dado la importancia que tiene la actividad en el tema, particularmente del derecho internacional humanitario. ¿Sí? Ahí también uno puede darse cuenta de lo variopinta, de lo variada, de lo diversa que es la cantidad de leyes que existen y, como les decía, pues poco imaginable, ¿verdad?, encontrarse en este tipo de textos normas relativas a un tema de derecho público tan concreto como la expropiación. Esa es la primera cuestión que quería poner de manifiesto luego de leer y con ocasión de la presentación del libro. En segundo lugar, el libro compila y pone a nuestra disposición nada menos que 51 textos normativos, los conté todos. De ellos, 44 son leyes, 5 son reglamentos y 2 manuales para avalúos administrativos, uno de la Dirección de Tributación y otro del Instituto Costarricense de Electricidad. Además, una lectura cuidadosa, una revisión de todas estas leyes permite advertir, por ejemplo, que algunas de las que forman parte de esta colección, que están en el libro, datan del siglo XIX, como el Código Civil de 1887 o la Ley de Expropiación Forzosa por causa de utilidad pública, que es de 1896. Otras, la gran mayoría, son leyes del siglo XX, incluso de sus primeras décadas. La ley número 27 es del año 1926. Y las menos, de esas 44 leyes, o todos esos textos, de esos 51 textos normativos, son de más reciente aprobación y nacieron a la vida jurídica en los albores del presente siglo, incluso más recientemente, como ocurre con una ley que se llama la Ley de Fortalecimiento del INCOFER y Promoción del Tren Eléctrico Interurbano del Gran Área Metropolitana. Obra pública esta última que algunos, si tenemos mucha suerte, podríamos ver funcionando en esta vida. Esa ley es del año 2016. ¿Qué significa esto? Bueno, en Costa Rica coexisten en materia expropiatoria leyes que responden a momentos históricos muy diversos y muchas de las cuales valdría la pena revisar de cara a su actualización y mejoramiento. El trabajo de don Daniel debería ser para los estudiosos
y para todos los que estamos aquí, que nos interesa el tema, el punto de partida para hacer una revisión integral de toda esta normativa, pues facilita determinar la existencia de repeticiones innecesarias, de antinomias o de trámites incompatibles con la celeridad que se espera en los procedimientos actuales de la expropiación de cara a la satisfacción de los intereses públicos que involucra cada proceso, pero también sin detrimento de las garantías constitucionales y legales establecidas en favor de las personas expropiadas y particularmente de su patrimonio. En tercer lugar, es encomiable, me parece, el esfuerzo por comentar críticamente cada una de las normas incluidas en el texto, lo que se hace también de manera cuidadosa, sin excesos, muy concreto, pero de manera muy clara. Ya yo en otra ocasión y en este mismo colegio, aunque en otro salón, tuve la oportunidad de pronunciarme, como lo hace ahora don Daniel en el libro, sobre las últimas modificaciones incluidas a la Ley de Expropiaciones por la Ley 9462. Esta ley es de julio del año pasado y se denominaba reforma integral a la Ley de Expropiaciones. Pues además de que no se trata ciertamente de una reforma integral, como bien se indica en el documento, yo comparto la preocupación del autor cuando afirma que algunos cambios legislativos de esta Ley 9462 podrían ir en detrimento de los derechos y garantías, no solo procesales, sino también sustanciales de las personas expropiadas. Aunque también creo que debe reconocerse a esas leyes algunos méritos, como el establecimiento aún más expreso, porque ya desde mi punto de vista el tema estaba más que claro, de la obligación de indemnizar plenamente los derechos comerciales que puedan resultar afectados con motivo de una expropiación, tema que ha sido objeto de debate y al cual me voy a referir dentro de unos momentos. Finalmente, dije que eran 4 apreciaciones sobre el documento. En cuarto lugar, cada una de las leyes y sus artículos tiene sus respectivas concordancias con normas legales y reglamentarias atinentes y además se incluyen en él las citas de jurisprudencia administrativa y judicial pertinentes. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos ante nosotros un documento que nos facilita enormemente, de manera notable, el análisis de la normativa y además de su revisión en un mismo texto, es posible evidenciar el diverso tratamiento que las diversas leyes y en diversos temas le dan a la materia expropiatoria. Yo en esto veo un problema importante. A manera de ejemplo, simplemente, es posible advertir de manera absolutamente clara las grandes diferencias existentes, por ejemplo, entre la Ley de Expropiaciones, la general, y la Ley 6313 que regula las expropiaciones y la indemnización por servidumbres, limitaciones y expropiaciones del Instituto Costarricense de Electricidad. Es decir, una simple comparación viendo el texto, porque están, creo que además de seguido, una de la otra. Hay una enorme diferencia en el tratamiento procesal, que desde mi perspectiva parece no estar justificado, incluso desde el punto de vista de la igualdad procesal. ¿Por qué lo digo? Pongo solo 2 casos. Según la Ley General de Expropiaciones, por ejemplo, los peritos que se reciben en sede judicial para revisar el avalúo de la administración son siempre designados por el despacho judicial de acuerdo con la lista de peritos que al efecto lleva la dirección ejecutiva. Eso en la Ley General de Expropiaciones. Pero en la Ley del ICE, la parte expropiada puede proponer, y normalmente es el que se designa, al primer perito que se recibe. Es decir, mientras que si la expropiación proviene del Estado, es el juez o el tribunal el que hace la designación de los peritos, en el Instituto Costarricense de Electricidad, usted, expropiado, puede decir cuál perito va a revisar el avalúo administrativo. Ahí nos encontramos una primera diferencia de trato, en la vía jurisdiccional. Valdría la pena revisar si desde el punto de vista constitucional eso pues resulta válido. El segundo tema, también vinculado a esas 2 leyes, es en materia recursiva. La ley del ICE solo permite en sede judicial el recurso contra la sentencia final de la expropiación. En cambio, la Ley de Expropiaciones, que se aplica a la gran mayoría de los casos, es, digamos, un poco más generosa, aunque cada vez menos, porque todas las reformas
que se han introducido del año 2015 para acá, lo que hacen es eliminar los recursos en pro de la celeridad. Pero con todo es mucho más generosa, prevé apelación de diversos autos durante el trámite. Es decir, vean ustedes que una expropiación del ICE se tramita directo, sin ningún tipo de recurso, ni apelación, hasta sentencia, y solo la sentencia tiene apelación. En cambio, en el Estado, tanto la representación estatal o la institución como el expropiado tienen la posibilidad de recurrir temas sensibles, importantes, que se dan durante el trámite. Y peor aún, si ustedes llegan y revisan ahí en ese documento esas dos leyes con estas diferencias que tienen entre sí y las contrastan, por ejemplo, con la Ley Orgánica del Poder Judicial, que tiene una norma especial para las expropiaciones, cuando la Corte necesita comprar un edificio, etcétera, para la prestación del Servicio de Administración de Justicia, nos vamos a dar cuenta de que el procedimiento administrativo, los plazos y las potestades de la administración en uno y otro caso son completamente diferentes en relación con los que tiene la ley general, la ley del ICE. Y entonces aquí pues surgen una serie de interrogantes inmediatas que vean ustedes que surgen, por lo menos a mí me surgen de la lectura del libro y de la revisión así somera de los libros. ¿No deberíamos entonces estar procurando como país, me pregunto, ir hacia la uniformidad plena de los procedimientos administrativos en esta materia? ¿Por qué cada ley tiene un procedimiento administrativo distinto? ¿Por qué no se uniforma? ¿Por qué las reformas, y esa es otra interrogante, por qué el legislador, que tanto interés ha tenido recientemente en revisar el proceso judicial para evitar que se atrase, no hace lo mismo con los procedimientos administrativos? A nosotros a veces nos llegan a la jurisdicción contencioso administrativa procesos en donde la declaratoria de interés público lleva varios años antes de la interposición. Y por supuesto, ya lo he dicho, yo acepto y hago un mea culpa de que nosotros no somos tan rápidos en la jurisdicción como debiéramos, pero muchos juicios llegan ya atrasados desde la sede administrativa, y normalmente, pues claro, la culpa se la echan al último, que es la jurisdicción contencioso administrativa, cuando la administración muchas veces tiene también bastante culpa en acelerar los procedimientos administrativos. Yo creo que este tema de qué es lo que ocurre en sede administrativa las puede contestar muchísimo mejor don Bernardo, que es procurador con enorme experiencia, también en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en su tiempo, y que conoce mucho más la práctica administrativa, pero a mí esto me surge de la lectura. Vean ustedes lo sugerente que es tener los textos de manera ordenada y tan clara en este documento. Resulta imposible, yo no deseo cansarlos demasiado, referirnos en una presentación y en un tiempo tan limitado como este a todas y cada una de las leyes y a los muy diversos y atinados comentarios que realiza don Daniel. La lectura de esos comentarios, eso sí, debo decirlo, es sugerente, constituye una guía privilegiada para el estudio de los diversos tópicos que contiene toda esa normativa. Yo, en cuanto al texto y el documento, me quedaría ahí, pero yo no quisiera concluir esta breve intervención sin evidenciar una cuestión adicional. En nuestro medio, aquí en Costa Rica, la producción jurídica actual sobre el tema expropiatorio proviene de diversas fuentes. Junto al trabajo legislativo que acabamos de revisar y reglamentario, hay un trabajo doctrinario o académico como el que realiza don Daniel, y además también el de los tribunales ordinarios, la justicia contencioso administrativa en casos concretos de expropiación. Pero junto a ellos, cada vez con más frecuencia, ha sido necesaria la intervención de la jurisprudencia constitucional y su importancia, recordemos el efecto erga omnes que tienen los pronunciamientos de la Sala, obliga a hacer una referencia, aunque sea breve, al rol que también ha jugado la Sala y en donde en mucho ha tenido intervención don Daniel, como algunas de las personas que se encuentran en el público, doña Rita, por ejemplo, que ha debido acudir ante la jurisdicción constitucional, ante los desaguisados nuestros, que decirlo de esa forma. ¿Por qué digo esto? Bueno, ante la Sala Constitucional, en los últimos meses se han sometido temas vinculados con aspectos esenciales de la figura de la expropiación y se han emitido importantes pronunciamientos
cuyo contenido, por su novedad, me parece que aún no son de pleno conocimiento público. Me parece muy relevante en este momento contarles qué ha ocurrido en la jurisdicción constitucional. Primero, se formularon varias acciones de inconstitucionalidad, entre ellas, por cierto, una presentada por don Daniel Rojas y otra por doña Rita Hernández, también especialista en el tema, contra la jurisprudencia reiterada de la sección segunda del Tribunal de Apelaciones, que negaba, como parte del justiprecio, el reconocimiento de los derechos comerciales afectados con una expropiación. En virtud de esa jurisprudencia, se estaba enviando a las partes expropiadas a la vía ordinaria para que se determinara en un juicio de responsabilidad administrativa por conducta lícita si procedía o no reconocerlos a su titular. ¿A qué me refiero? Porque puede sonar un poco abstracto lo que estoy diciendo. Se va a expropiar un inmueble porque se va a construir una carretera y ese inmueble tiene, por ejemplo, un negocio de parqueo de vehículos público, tiene un establecimiento comercial, tiene una actividad turística que le genera ingresos, ganancias, una actividad empresarial previamente establecida. ¿Qué es lo que decía? Que ya no puede decirlo más, se los adelanto, la jurisprudencia del Tribunal de Apelaciones, que ese tema, como el estado de lo que se apropiaba era del lote y no de los derechos comerciales porque no los necesitaba, entonces no se podían determinar en la expropiación. Que eso, si se hacía, era una liberalidad y que además le correspondía al expropiado ir a presentar un procedimiento ordinario para acreditar los daños. Es decir, en lugar de un proceso especial y sumario, como es la expropiación, donde se deriven, se discutan y se fijen todos los daños ocasionados, se excluía un elemento. Imagínense ustedes un restaurante que tenga 25 años de estar funcionando con un punto comercial y ganancias enormes, y de un momento a otro le dicen: necesitamos pasar una carretera que le vaya muy bien, le doy 10 millones por el lote y ve a ver qué hace. Eso es lo que estaba pasando. Bueno, eso llevó a estas personas que les indico y que aquí nos acompañan a acudir a la jurisdicción constitucional. Y la sala, en varias sentencias de este mes de abril que pasó, declaró inconstitucional esa jurisprudencia. La primera sentencia que se emitió, y de la que traigo la referencia, es la número 5294 de este año. Es de las 10 horas 20 minutos del 4 de abril, es decir, no tiene ni un mes de expedida y todavía no ha salido publicada íntegramente en el Diario Oficial. Pero es importante que la sala en este tema declaró no solo inconstitucional, excluir un elemento esencial integrante del precio justo, como lo pueden ser los derechos comerciales, que deberán ser necesariamente valorados en cada caso, sino que además declaró que esa jurisprudencia era contraria al derecho a la justicia pronta y cumplida, porque se obligaba a una parte no solo a soportar el proceso expropiatorio, sino además a acudir a la vía ordinaria, que ya lleva aproximadamente 7 años en resolver un proceso. Eso significa que si en una expropiación, me comentaba don Daniel, que últimamente se están tardando 4 o 5 años para tener una sentencia firme y un precio fijado en esa sede, habría que añadirle 7 años para ir a pelear los los derechos comerciales que se afectarían en estos casos. Bueno, pues la sala acaba de declarar inconstitucional esta jurisprudencia. Yo la tengo, por supuesto, la tenemos, si gustan podemos reenviárselas después. Ese es el primer caso. El segundo caso, también importante y que ha generado atrasos, es las consultas judiciales de constitucionalidad que también el año pasado formuló la sección primera del mismo Tribunal de Apelaciones en relación con el órgano competente para resolver las apelaciones de las sentencias y autos dictados por el juzgado de la materia en este tipo de diligencias. Acá debo decir que se plantearon en el seno de la jurisdicción una serie de diferencias sobre si esos recursos debían ser conocidos por el Tribunal de Apelaciones, que es el que los ha tenido desde la promulgación del Código Contencioso, o por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
que es el que conoce en primera instancia el proceso ordinario. Esto surge a raíz de la forma en que se reguló en la Ley 9462, que señalábamos que es la última reforma a la Ley General de Expropiaciones. Y esta normativa ha dado lugar a varias interpretaciones. Una sección del tribunal ha señalado que el asunto le corresponde al tribunal contencioso. Le llegó al tribunal contencioso y dijo que tampoco le correspondía a él. Plantearon el conflicto de competencia y el tema está radicado desde hace algunos meses en la sala primera. Estamos esperando a ver si se va a pronunciar o qué va a pasar en la sala primera. Pero vean ustedes que ya están involucrados el juzgado, el tribunal de apelaciones y ya la sala primera. Esos son todos los órganos de la jurisdicción contenciosa. Y los asuntos, pues ahí estuvieron retrasados por varios meses. La sección primera, en cambio, del tribunal ha considerado que esos asuntos deben quedar radicados en el tribunal de apelaciones y ha venido conociendo de los recursos de apelación. Esas consultas todavía no han sido resueltas por el fondo, pero para no atrasar indebidamente las apelaciones, y esta es la resolución importante que les quiero comentar, la Sala Constitucional, de manera inusual, porque en las consultas judiciales nunca hay ni suspensión de normas ni medidas cautelares, tomó una tutela cautelar y dispuso, para no atrasar el derecho de las partes a obtener la fijación de justo precio y el interés público en que la expropiación culmine, que mientras se resolvían las consultas judiciales, el asunto se siguiera conociendo, o las apelaciones, en el Tribunal de Apelaciones. Es decir, que no anduvieran del Tribunal de Apelaciones al contencioso y del Tribunal contencioso a la sala y para atrás. Estas dos situaciones, y ya voy a concluir, que son muy recientes, nos deben llamar a la reflexión, me parece. Primero, porque nos dan cuenta de que la expropiación es un instituto vivo, en constante discusión y aplicación, y que aún luego de tantísimos años de existir, la expropiación aparece expresamente nombrada en la Declaración de los Derechos en Francia de 1789. Es decir, vean hasta dónde nos vamos, ¿verdad? Es decir, es elemento central del régimen liberal de protección de la propiedad privada. A pesar de tantos años, sigue generando desavenencias, malas interpretaciones y divergencias de criterio entre órganos jurisdiccionales con una misma competencia. Segundo, que las nuevas regulaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa, que de buena fe, estimo yo, buscan agilizar los procedimientos expropiatorios, más bien han resultado en algunos casos contraproducentes y generan dudas fundadas que retardan los trámites y que terminan finalmente en la Sala Constitucional. Y en tercer lugar, aunque no menos grave, estas situaciones evidencian las dificultades de nuestro sistema para lograr a nivel judicial la emisión de criterios uniformes, y eso afecta gravemente la seguridad jurídica, que es y seguirá siendo siempre principio medular en el Estado de Derecho. No es posible que en un mismo tribunal un expropiado reciba un extremo indemnizatorio si le tocan unos jueces y que se le niegue irremediablemente en otro si les tocan los de a la par. Tampoco es posible que un órgano decline su competencia y el asunto se quede varios meses sin conocer y que otro tribunal o otra sección del mismo tribunal, no sé si me logro explicar, diga que sí los admite y los resuelva. De por medio, en este último caso, me parece que aparte del principio de seguridad jurídica, está también de por medio la igualdad de trato procesal que se espera de los tribunales de justicia. Principio, este último, que debe recordarse, pues también tiene una profunda raigambre constitucional. El ordenamiento procesal nuestro adolece en estos casos de un mecanismo práctico, rápido, de un remedio que permita solventar esas diferencias de criterio de manera ágil y expedita. ¿Será que se requerirá alguna suerte de gestión, recurso, reclamo en interés del ordenamiento jurídico, por ejemplo, como está previsto para la casación, para uniformar la jurisprudencia, en manos quizá de la Sala Primera de la Corte, que es el máximo órgano de esta jurisdicción? Bueno, podría ser. El tema, yo creo que debe debatirse, pero sí da mucho de qué pensar. En este caso, pues yo pienso muchísimo en el usuario del sistema de administración de justicia, sobre todo en la persona
que es despojada de su casa por razones de interés público y que no recibe una sentencia en un plazo oportuno o recibe diferentes fallos dependiendo del tribunal al que le corresponde. Me parece que en general los intereses públicos están un poquito más garantizados, aunque también se afectan porque el Estado puede entrar en posesión, incluso ahora sin ningún tipo de recurso, y realizar la obra. Pero la preocupación es desde el punto de vista de la persona despojada. Bueno, yo creo que ya he excedido demasiado el tiempo, estoy abusando, creo, de su amabilidad. Mi reconocimiento, pues, entonces, a don Daniel por su esfuerzo. Quienes aplicamos este derecho en particular, quedamos profundamente agradecidos por el esfuerzo intelectual y por la iniciativa en emprender este trabajo que sin duda ha sido arduo. Estoy seguro, además, que no será ni mucho menos la última noticia que tengamos del licenciado Rojas Pochete en este ámbito, dadas sus cualidades y su vocación por este tema tan importante en el Estado de Derecho. Finalmente, a mis dos compañeros de mesa, don Daniel y don Bernardo, mis saludos, mis respetos a ambos, al Colegio de Abogados y Abogadas, mi agradecimiento por permitirnos expresarnos desde este podio en un día tan importante en que iniciamos la actividad académica de la celebración del mes del abogado, y a todos y todas ustedes infinitas gracias también por su enorme paciencia. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.